Castillo, como ustedes mencionaban, muchísima gente acercándose a la Plaza de Mayo. ¿Qué les genera esta imagen, esta participación en un día bueno, muy especial y con muchos temas, por supuesto, muchas consignas de reclamo para ustedes? Sí, hoy venimos movilización en continuado, ¿no? Pues estuvimos en el Congreso acompañando la media sanción de la ley de legalización del aborto. Y ahora en un día muy particular, porque hoy se conoció lo que es el acuerdo del gobierno con el FMI, con condiciones más leoninas de lo que habían anunciado, ¿no? Entonces, acá es muy grave porque despidos en el Estado, salto en devaluación, que ya lo estamos viendo en el día de hoy con el dólar superando los 28 pesos, la puesta, digo, en venta de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Bueno, esto creo que se viene una situación muy dura y que es claro que son ellos o nosotros, ¿no? O el pueblo trabajador da una respuesta contundente a la altura del ataque que está recibiendo, o bueno, acá vienen por el pan, vienen por el salario, vienen por el empleo. Es una situación muy dura y creo que lo peor está por venir si es que no hay una respuesta masiva del pueblo trabajador, y me parece que en ese sentido es interesante ver cómo con la movilización del movimiento de mujeres se pudo conseguir la media sanción de la ley del aborto, y bueno, de la misma manera con una movilización masiva de los trabajadores, de las y los trabajadores, hay que conseguir derrotar este acuerdo con el FMI. Nos escucha Cristian Castillo. Buenas tardes, aquí Daniela Ballester y Julián Guarino los saludan. ¿Qué piensa que puede llegar a pasar en la economía en los próximos meses, teniendo en cuenta, bueno, lo que usted decía recién, ¿no? Lo que son las recomendaciones del Fondo Monetario, por un lado, pero también que la inflación no cede y se acaba de conocer el dato de mayo del 2,1%. ¿Cómo? Disculpame, no te escuché la última parte de la pregunta. Bueno, que se acaba de conocer el dato del 2,1% de la inflación de mayo, y cómo imagina que esto puede impactar en función de lo que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario. Sí, mirá, yo creo que lo del compromiso del gobierno hay que ver cómo lo hace pasar, ¿no? Porque es un compromiso al que el gobierno llega y lo tiene que implementar, digamos, sobre los hombros del pueblo trabajador. Incluso hay alguna medida, como dice que tiene que hacer una nueva reforma jubilatoria, que entiendo tiene que pasar por el Congreso. Entonces, acá hay una gran maniobra de gobierno, porque un acuerdo de endeudamiento con el fondo debería pasar por el Congreso Nacional, lo quieren hacer sin que vaya al Congreso Nacional, comprometiendo a la oposición para que acepte esto. Lamentablemente Pichetto ya le dijo que lo iba a aceptar, que no pase por el Congreso, lo cual es un escándalo, ¿no? Porque se está comprometiendo digamos, las condiciones no solo de este gobierno, sino del gobierno que venga, en un acuerdo que es profundamente negativo para el país y para todo el pueblo trabajador en particular, ¿no? Una más de otros acuerdos con el fondo que ya hemos visto y donde se demostró que toda la cantinela de que el fondo había cambiado, que el fondo ya no era de la misma forma, bueno, puro verso para la opinión pública, ¿no? Después la realidad es que es el fondo de siempre, el mismo que está ajustando en Grecia, y hoy mismo leía que han votado un paquete de ajuste que todavía empobrece más a los jubilados y a todo el pueblo griego, y bueno, lo mismo es lo que están descargando sobre nuestro país. Así que creo que hay que tener conciencia de esto, y que sería muy importante que el paro convocado para el próximo 25 de junio se transforme en un paro activo, ¿no? Porque no alcanza solo con parar, o con un paro dominguero matero, por más contundente que sea. Hay que mostrar la voluntad de rechazo al acuerdo con el FMI, con millones en las calles, quebrar los techos de las paritarias. Ya todos hablan de una inflación que va a superar el 30%, antes incluso de la devaluación que se está continuando el día de hoy. Así que me parece que eso es fundamental, ¿no? Argentina tiene una deuda que es absolutamente impagable, ya son más de 60.000 millones de dólares por año, los que se van en concepto de pago de capital e intereses, ya ha superado en porcentaje del PBI, tanto en deuda pública en general como deuda externa, los niveles que tenía en el año 2001. Se van por fuga de capitales alrededor de 2.000 millones de dólares por mes. Entonces acá hay que dar una salida integral para que no sea el pueblo trabajador el que pague la crisis, sino los más ricos de este país, que son los mismos que fugan capitales, los que se han beneficiado con los negocios especulativos, y bueno, y ellos que son los que representan la política de este gobierno y de aquellos que le han hecho la segunda, como gran parte de la oposición peronista, votándole las leyes en el Congreso, los gobernadores ajustando sus provincias.
Castillo mencionaba recién el caso Grecia, ¿no? Y la pregunta es, el gobierno, el Fondo Monetario Internacional, proponen un gran ajuste. Mencionaba el caso Grecia. Ante este ajuste que se propone, ¿qué margen cree que hay hoy en la República Argentina para implementarlo? Bueno, es evidente que el caso de Grecia es para mirarnos, ¿no? Los griegos dicen, nosotros nos miramos en el espejo de Argentina en 2001 y nosotros ya nos miramos en el espejo de los ajustes que Grecia está sufriendo, ¿no? Y esto es por haber aceptado las imposiciones de lo que allá llaman la Troika, en donde el FMI es uno de los componentes con el Banco Mundial y la Comisión Europea, ¿no? Y bueno, Grecia ha retrocedido brutalmente y ese mismo retroceso es el que estamos teniendo nosotros. Esta devaluación implica una caída del PBI medido en dólares muy alta, implica un empobrecimiento general de la población, el que ya estamos viendo todos los días. Pero pese a esto que estamos viendo, insisto, todavía lo peor no pasó, porque la economía se está estancando y la política que están llevando adelante es recesiva, es a la vez inflacionaria y recesiva, lo que los economistas llaman estanflación, y esto significa caída del salario, caída del empleo, y bueno, una circunstancia muy difícil que, insisto, solo se puede frenar con millones en las calles, y eso es a lo que apuntamos desde la izquierda, ¿no? Cuando estamos planteando la necesidad de que el paro se haga activo, que tal como hoy, entre ayer y hoy, cientos de miles se movilizaron para lograr la media sanción del derecho al aborto, lo hagamos para quebrar este acuerdo con el FMI del gobierno de los ricos, ¿no? Castillo, le agradecemos muchísimo sus palabras. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Cristian también. Bueno, lo tenemos.